A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaremos el tema aplicación de integrales del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar una aplicación muy importante. Vamos a aplicar las integrales. Anteriormente desarrollamos conceptos de límites, de derivadas y ahora vamos a las aplicaciones de las integrales. Así que vamos a pedir que tengas listo tu material para poder iniciar con la clase del día de hoy. Este fue uno de los temas que motivó el desarrollo de lo que conocemos hoy como cálculo diferencial. Cómo poder encontrar el área bajo la curva. Entonces, cuando nosotros tenemos una curva como esta que nos dice que está definida por la función f de x, entonces generaba una gran incógnita y no había modo, no había método para poder resolverlo. Durante mucho tiempo se plantearon algunas posibles soluciones. Una de las posibles soluciones fue, teniendo el punto inicial A y el punto final B como límites del intervalo para el área, se empezó a dividir este espacio en rectángulos del mismo ancho, creando entonces un diferencial en X, ¿verdad? Y luego, creando rectángulos, ¿verdad?, cuya altura estaba definida por la función, cualquier función que fuese curva. Entonces generábamos diversos rectángulos de ancho de X, un diferencial en X por la altura que daba la función. Esta fue una forma de ir resolviendo esto. Luego, Jeffrey Leibniz e Isaac Newton desarrollan ya un teorema muy importante al cual le llaman integral, y se realiza la sumatoria. Ya se adopta este símbolo para las integrales que representa la sumatoria desde el límite A hasta el límite B en X. En Y, si vemos aquí en X estamos limitando aquí el área y en Y la estamos limitando con el eje X, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra área. Entonces vamos a calcular la sumatoria desde el límite A hasta el B de la función f de X por el diferencial en X. Muy bien, entonces vamos a recordar algunos conceptos de integrales inmediatas. Aquí nosotros tenemos representada una integral definida. ¿Por qué es una integral definida? Porque tiene límites. Y ahora vamos a recordar cuáles son las integrales inmediatas para integrales no definidas, como esta. Si yo tengo la función f de x
¿sí? Si yo tengo la función x, la derivada es 1. Como la derivada es 1, el proceso inverso es la integral. Entonces la integral de 1 es x. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar. Si yo tengo la función f de x igual a x, la primer derivada es el valor 1. Las integrales son los procesos inversos a las derivadas. Entonces, si la derivada de x es 1, la integral de 1 es x. Regresando el proceso, ¿verdad? Y también vamos a recordar esta integral inmediata. Repito, son integrales no definidas porque aquí no nos aparecen límites, ¿sí? Aquí no aparecen límites. Ok. Cuando tenemos la integral de una potencia, base y potencia, el resultado es el siguiente. Copiamos la base, a la potencia le sumamos el valor 1 y dividimos dentro de esa nueva potencia. Siempre y cuando el exponente, la variable a del exponente, no sea menos 1. ¿Sí? Y luego se puede aplicar para cualquier valor. Pero a no puede ser menos 1. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a la práctica. Vamos a calcular el área bajo una curva y es lo que nos piden a continuación. Calculemos el área bajo la curva limitada por 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos entonces que van a limitar un área? Primero la función, luego el primer valor para x, el segundo valor para x y el eje x, que también puede representarse como y igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 4 elementos que limitan nuestra área. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Plotear puntos. Vamos a construir la forma de la gráfica. Entonces, tenemos la función 3x cuadrado más 6x menos 1. Esa es nuestra función. Como x está al cuadrado, sabemos que va a ser una línea curva. ¿Sí? Es una gráfica curva. Muy bien. Ahora, tenemos los límites desde 1 hasta 4. Entonces hay que plotear todos los puntos para x1, x2, x3, hasta llegar a el máximo valor que nos dieron, que es 4. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Cada uno de estos valores de x lo vamos a sustituir aquí en la fórmula. Veamos esto. Tenemos 3x al cuadrado, pero el primer valor es 1. Entonces vamos a tener 3 por 1 al cuadrado, 6x, 6 por 1, menos 1. ¿Sí? Y entonces vamos a tener 1 al cuadrado, es 1, nos queda 3, más 6, menos 1. Y eso nos va a dar 8. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con el 2. Donde está la x ponemos el 2. Entonces ahora 2 al cuadrado. 2 por 6. ¿Sí? Entonces tenemos 2 al cuadrado, 4, por 3, 12, y 6 por 2, 12. ¿Sí? Menos 1. Y esto nos va a dar 23. Y así hacemos también para los puntos 3 y el punto 4. Y vamos a obtener resultados de 44 y 71. Entonces ahora aquí ya tenemos nuestros pares ordenados. ¿Por qué se le llama par ordenado? Porque hay una coordenada para x y una para y. Cuando x vale 1, y vale 8. Cuando x vale 2, y vale 23. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a plotear en nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro eje y, nuestro eje x, tenemos los 4 valores que hemos ploteado y sus imágenes. Ok, solo que aquí en la escala vertical, cada uno de estos puntos o cada uno de estos espacios tiene el valor de 10. Coloquemos entonces los valores obtenidos. Cuando x vale 1,
que vale 8. Entonces, cuando x vale 1, y vale 8. Por aquí. Cuando x vale 2, y vale 23. Entonces tenemos aquí escala de 10, 23 va a ser por aquí, nos va a quedar el punto por acá. Los voy a exagerar un poquito en los puntos, para que se vean mejor. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? Vale 44 aproximadamente, por aquí. Y cuando x vale 4, y vale 71. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71. Por aquí. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, unamos los puntos, ¿verdad? Y démosle un poquito más de recorrido a la gráfica. La gráfica va a tener esta forma. Tenemos ahí nuestra curva que representa a la función f de x. Es nuestra primer limitante de área, la función, la curva de la función. ¿Cuál es el otro limitante? x1 y x4. Entonces, x1 nos limita y x4 también nos limita. ¿Y cuál es el otro valor que necesitamos? Y es 0. Aquí tenemos 50, 40, 20, 10 y 0. Entonces aquí nos limita. Y entonces ahora acá tenemos nuestra área bajo la curva. Necesitamos calcular esto. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos entonces a la representación matemática de este problema. El área. ¿Cómo vamos a calcular el área? Recordemos que vamos a crear un diferencial en x, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sumatoria desde el valor 1 en x hasta 4 de la función, que es la que nos limita la altura, por el diferencial en x, ¿verdad? Entonces, para calcular la integral, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir agarrando cada uno de los elementos de la función y calculamos lo siguiente. La integral de 3x al cuadrado. ¿Cómo calculamos eso? Recordemos el teorema. A la potencia le sumamos 1 y dividimos dentro de esa nueva potencia. Entonces copiamos la base, que es x. Aquí la potencia es 2. Ahora va a subir a 3. Y vamos a dividir dentro de esa nueva potencia, ¿verdad? Recordemos, hay que copiar este 3 que ya era parte de la función. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos con el segundo elemento. Vamos a copiar el coeficiente que ya estaba, que es 6. Y vamos a repetir el mismo proceso. Tenemos aquí la base, copiamos la base, tenemos exponente 1. Hay que sumarle otro, o sea que ahora es 2, y dividimos dentro de esa nueva potencia, que es 2. Muy bien. Y vamos a restar la integral de 1. La integral de 1 es x. Y vamos a evaluar esta función nueva desde el valor 1 hasta el valor 4. ¿Sí? Desde el valor 1 hasta el valor 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que reduciendo ya estos valores, 3 y 3 nos queda 1, 6 dividido 2 nos queda 3, aquí copiamos, que en esta función vamos a sustituir el valor 4 y luego el valor 1 y los vamos a restar, ¿sí? Entonces copiamos la función, el primer valor que vamos a colocar es 4, entonces nos va a quedar 4 al cubo, más 3, otra vez 4 al cuadrado, menos 4, ¿sí?
Vamos a restarle, vean lo importante acá, menos, otra vez la misma función, solo que donde hay ahora una x le voy a colocar el valor 1. 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 1. Muy bien, entonces, resolviendo la operación que nos queda aquí, 4 al cubo, que es 64, 4 al cuadrado 16, más 3 nos da 48, menos 4, sumando esto nos da 108. Y le vamos a restar cuando x vale 1. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, por 3 nos queda 3, menos 1. Y entonces nos queda 3. Entonces el área que está bajo la curva que dibujamos anteriormente es 108 menos 3 y nos va a dar 105. Es una área. Tiene que tener unidades al cuadrado. Pueden ser metros cuadrados, pulgadas cuadradas, centímetros cuadrados, dependiendo de la medida que se le ponga al plano cartesiano. Si va a estar representado en metros, pulgadas, centímetros, varas o yardas. Muy bien. Te recomiendo que practiques todo esto para apropiarte del conocimiento y guardes todos tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Comparte con un adulto o con tus amigos lo que hemos aprendido hoy sobre la aplicación de las integrales. Y te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.